Amén, que nos predique la palabra de Dios. Amén. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios en esta hora. Amén. Que se escuche ese aplauso para nuestro Dios que está aquí en este precioso lugar. No hay mejor lugar en Quinta Crespo que este lugar, casa de Dios y puerta para ir al cielo. Aleluya. Aleluya, contenta de estar aquí en este precioso lugar, acá en esta hermosa iglesia. Un cordial saludo para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludos a la familia Pastoral Gómez, Dios les bendiga. Hermano Juan Gómez, su esposa, hermana Gladys, que son hombres y mujeres de gran bendición, amén, de testimonio, años en el ministerio. Mi esposo me preguntaba en el carro cuántos años tenían ellos en el ministerio y yo le decía, no sé, pero creo que tienen más tiempo de la edad que yo tengo, porque desde que yo tengo uso de razón ellos son pastores. Entonces de verdad que es una gran bendición para mí estar en esta hermosa iglesia. Saludos al pastor Ricardo Gómez, Dios le bendiga, su amada esposa, una amiga muy especial para mí, su familia, Dios les guarde en gran manera. Quiero saludar a todo el departamento de damas de esta hermosa iglesia en Quinta Crespo, aleluya, gloria a Dios. Escuchaba decir a la hermana, amo los servicios del departamento de damas. Y bueno, yo quiero decirle que yo desde muy niña, o mejor dicho, yo nací en el evangelio. Cuando yo nací ya papá y mamá tenían años siendo pastores ya. Y desde muy niña recuerdo cada una de esas mujeres que han tenido un liderazgo en el departamento de damas, no solo a nivel sectorial, sino a nivel regional, a nivel nacional. Recuerdo a la hermana Mari de Pérez, Rita de Molina, Daisy de Graterol, Rita de Leal, Rosa de Tarifa, cada una de esas mujeres, hasta las que están actualmente. Y yo recuerdo que desde muy niña decía, cuando yo sea grande, yo quisiera ser como una de ellas. Ese era mi pensamiento desde niña, admiraba. Eran mujeres de inspiración para mi vida. Yo veía algo en ellas tan especial que inspiraban a mi vida. Veía que no era algo en común. Y yo anhelaba ser como ellas. Hoy Dios me ha permitido, por su misericordia, ser líder regional del departamento de las damas y mantengo la palabra. Quiero seguir avanzando y ser como una de esas mujeres. Amén. Y lo digo con mucha sencillez de corazón porque la verdad es que cuando era niña no pensaba la cantidad de compromiso que esta conllevaba. No es lo mismo hacer una miembra a luego ser una esposa de un pastor. ¿Por qué? Porque cuando llega a ser la esposa del pastor sabe que todas las demás hermanas la están mirando. Están mirando a ver cómo camina, cómo habla, cómo se viste, cómo se comporta, cómo se ríe, qué dice, cuáles son sus temas de conversación. Y de repente si algo dice, ¿y eso que es la esposa del pastor? Claro que la esposa del pastor se puede reír. Puede hablar, puede conversar, puede compartir como seres humanos. Pero alguien decía, leí en un fragmento por allí que decía que cuando el líder corre, el resto del equipo camina. Cuando el líder camina, el resto del equipo gatea. Cuando el líder gatea, el resto del equipo se acuesta. Entonces esto quiere decir que nos lleva a otro nivel de madurez, otro nivel espiritual, o al menos debería ser así. Así que lo comprendí, yo también fui miembro, fui hija de pastor, miembro, y quizás no sentía la misma responsabilidad como miembro de la iglesia, incluso como hija de pastor, yo no sentía la misma responsabilidad que sentía mi madre. Yo decía, allá está la esposa del pastor, véanla a ella. Pero un día cuando yo menos pensaba, y mi esposo sabe que es así, cuando yo menos imaginaba y creo que cuando menos hablábamos de eso,
En el tiempo que menos lo esperábamos, Dios nos hizo este llamado. Con mucho miedo, con mucho temor, porque sí sentía ese temor. Sabía que había una responsabilidad, un compromiso detrás de ese ministerio que es hermoso, porque sí es hermoso. Sin duda alguna conlleva de muchos compromisos, conlleva de muchos sacrificios, pero detrás de todo ello hay grandes bendiciones, grandes promesas. Y Dios es fiel. Él ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Honro a Dios todos los días de mi vida por la oportunidad que me permite de estar en ese hermoso ministerio pastoral, y hoy honro a Dios por ese hermoso privilegio que me permite trabajar en el departamento de damas. En la iglesia de Guarenas, para uno trabajar en el departamento de damas como liderazgo tenían que estar casados, porque los casados van para los caballeros y las casadas para las damas, y todos los que son solteros están en el departamento de jóvenes. Esa es la forma que se trabaja allá en la iglesia de Guarenas. Así que una vez que ya nos casábamos, mi esposo pasaba al departamento de caballeros y yo al departamento de damas. Y en el transcurso de mi vida en el evangelio he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes departamentos. Cuando cumplí 12 años, apenas cumplí 12 años, estábamos en la iglesia del Vigía. Fue mi primer liderazgo trabajar como líder en el departamento de escuela dominical de niños, niñas y adolescentes. Para ese tiempo el hermano Eber Dovales era el director nacional en Venezuela de este hermoso departamento. Y así trabajé en ese departamento por mucho tiempo. Luego trabajé con los jóvenes como líder, trabajé con mujeres y trabajé con cualquier otro departamento que pudiera existir en la iglesia. Incluso decoración, ornato, todo lo que pudiera haber allí. Pero una vez que tuve la experiencia de comenzar mi primer liderazgo en el departamento de damas, no la he soltado. Amo ese departamento de damas. Amén. Dios bendiga a las damas de la Iglesia Pentecostal Unida en Venezuela. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Estoy contenta de que mi esposo me esté acompañando. Gracias a mi esposo porque siempre está allí apoyándome. Amén, una hermosa bendición. Somos un equipo. Cuando le toca a él, yo estoy allí para apoyarlo a él. Cuando me toca a mí, él está allí también para apoyarme. Gracias a Dios por los esposos. Amén. Vamos a iniciar, vamos a entrar a la palabra de Dios en esta hora. Y yo quiero invitarles a que abran el libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 1, verso 3 al 5. Cuando lo tengan pueden decir amén. Libro de Efesios, capítulo 1, verso 3 al 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo vamos a estar leyendo y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes, digan antes, de la fundación, antes de la fundación, no habías nacido y ya Dios te había escogido. No sabías tú que ibas a estar aquí, ya Dios te veía desde antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos, ¿qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser, ¿qué? Adoptados, digan adoptados. Hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pueden tomarse un asiento y digan gloria a Dios. El objetivo de este mensaje es que podamos comprender el verdadero propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que lo abracemos y que aceptemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Algunas veces nos ocurren cosas que no entendemos o que quizás no le veamos sentido, pero todo lo que nos pasa en esta vida va encaminado al cumplimiento de los propósitos divinos de Dios. Aunque ahora quizás no comprendamos nada de lo que sucede,
todo es para nuestro bien. Yo no sé cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos vivido experiencias, hemos atravesado circunstancias en nuestras vidas, que quizás a veces llegamos a la iglesia y decimos: Señor, yo te acepté, yo me bauticé, comencé a servirte, te soy fiel, ¿por qué ahora me pasa esto? Como si nos hubieran dicho: una vez que llegas a la iglesia y te bautices, no te va a pasar más nada, Dios va a estar contigo siempre. Y creo que nunca nos preparamos para las diferentes adversidades o circunstancias que vamos a vivir. Siempre que hablo en mis oraciones con Dios, digo: Señor, te he servido, me he guardado para ti esto, y comienzo como que a hablar con mi amigo, con mi Padre Celestial. Señor, tú sabes cuánto he sembrado, quizás no todos lo sepan, pero en lo secreto lo he hecho esto, he hecho lo otro, y así hablo con Dios, y comienzo quizás a atravesar circunstancias en mi vida, y yo digo: Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Pero luego comprendo que en cada circunstancia Dios tiene un propósito especial. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Aleluya, gloria al Señor. Hablando de los procesos que vivimos en nuestra vida, nosotros en una oportunidad no hace mucho tiempo, nosotros teníamos un carrito. Ese carrito, con mucho esfuerzo, sabe Dios cuánto lo habíamos logrado conseguir. No teníamos el dinero suficiente como para comprarnos un carro de agencia, ni siquiera un carro ya rodando. Así que lo que nos alcanzaba era para comprar un carrito chocado. Gracias a Dios que mi esposo aprendió a latonear carro, aprendió a pintar. Mire toda la serie de cosas, de conocimiento que él ha adquirido a través de todos esos procesos. Pero si usted viera el carrito, era una pasa. Tanto así que cuando ese carrito llegó al taller donde estaba mi esposo trabajando, vino el padre de mi esposo a visitarlo, que muy poco lo había hecho, y justamente ese día vino y encontró el carrito allí en el taller, y mi esposo estaba ahí debajo del carro dando y dando, no hallaba para dónde tirar el carro, para allá o para acá, para adelante, para atrás, para que le diera forma al carro. Así que el padre de mi esposo, cuando lo vio allí como con ese afán tratando de sacar el carro, le dijo: oh, Jacob, ¿qué es eso? ¿Qué es esto que compraste? Ese carro lo vas a sacar cuando yo esté mascando agua. Usted podrá imaginarse como hijos cómo sentirse, ¿verdad? Que uno quiere sentir como ese apoyo, esas palabras de: vamos, tú puedes, sí se puede, pero no fueron las palabras en el momento. Pero eso a él no lo detuvo. Siguió trabajando, siguió dándole con mucho esfuerzo, hasta que al pasar del tiempo, un día logró sacar el carro, lo prendió, lo puso bello. Cuando el padre volvió a ese lugar, no reconocía el carro. Incluso él estaba parado al lado del carro, no se había dado cuenta que era ese. Y mi esposo le dice: mira, papá, este es el carro que usted me dijo que lo sacaría cuando mascaría agua. Se quedó sorprendido. Así que cuando uno logra las cosas con mucho esfuerzo, uno comienza como a apreciarlo más, a ser más agradecido, porque sabe y se reconoce el esfuerzo con el que hemos logrado las cosas. Amén. Y era tanto que lo cuidábamos, lo valorábamos, y bueno, no hallábamos qué hacer con este carro. Gracias, Señor. Y con ese carro, bueno, lo vendió y pudimos comprar otro, y así sentíamos que todo iba bien, que iba progresando. Wow, íbamos progresando, wow, vamos bien. Hasta que un día tuvimos un carrito muy bonito, por cierto. Y ese día estábamos trabajando arduamente en la iglesia como siempre lo habíamos hecho. Ya estábamos pastoreando en la iglesia de San Pedro, estábamos comprando medicinas para una anciana, comprando cotillones para los niños de la iglesia, una actividad especial que íbamos a tener. Y allí estábamos todo el día, corre para allá, corre para acá, y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y todo por la obra de Dios.
Y cuando entramos a Farmatodo a comprar las medicinas, no habían pasado 5 minutos. Cuando salimos ya no estaba el carro. No estaba preparada para eso. Yo en ese momento quedé como en shock. Yo no sabía si reír o llorar. No sabía de qué forma reaccionar. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Aleluya! No puedo negar que me entristecí algún tiempo por esa pérdida del carro. Nunca se consiguió hasta el sol de hoy. Así que nos tocó un largo tiempo comenzar a caminar y andar de trayectos, agarrando 2 autobuses desde la casa para llegar a la iglesia con los muchachos encima, caminando un tramo largo, llevando sol, y así todos los días. Y los sábados quedarnos durmiendo en la iglesia en una colchoneta para el día siguiente la escuela dominical, porque si nos veníamos de pasajeros no nos iba a rendir el tiempo. Y así duramos mucho tiempo. Es posible que quizás había muchas personas que decían, claro, como ellos tienen carro, por eso es que ellos hacen esto, hacen aquello, por eso es que ellos vienen casi todos los días y trabajan. Pero Dios quería mostrar algo. Dios quería que cuando hay fidelidad y pasión por la obra de Dios, no habrá nada que nos detenga. Cuán importante es tener convicción por el reino de los cielos. Pase lo que pase, yo seguiré adelante. Y así pasamos un largo tiempo y nos esforzamos. Solo Dios sabe cuánto nos esforzamos. Hasta que un día, recuerdo que era un día miércoles, estábamos evangelizando en San Pedro. Mi esposo llegó primero que yo a la casa porque él iba con un grupo y yo iba con otro grupo de hermanas al evangelismo. Yo llegué un poco más tarde y cuando llegué a la casa mi esposo me dice, mami, ven para mostrarte algo. Así que cuando él me dice, ven para mostrarte algo, me baja hacia el garaje de la casa y me muestra una camioneta. Y yo hago así como él trabaja la tonería, pintura, mecánica y todo eso, pues pensé que era un carro de cualquier cliente. Y yo hice así como que, ajá, ¿y eso? Y él me dice, esta camioneta es de nosotros. Vino un hermano a la puerta de la casa y le dijo a mi esposo, Jacob, ¿el garaje está ocupado? No, está desocupado. ¿Usted puede guardar esa camioneta allí? Pues sí, no tengo nada ahí. ¿Qué le quiere hacer al carro? No, guárdelo allí. Toma las llaves. A partir de ahora este carro es tuyo. En la vida, todo lo que vivamos, todo lo que atravesamos, estando en los caminos de Dios, tiene un propósito. Y para el cumplimiento de ese propósito especial, tiene un proceso. Pero muchas veces queremos echar a un lado el proceso. A veces escuchamos testimonios cuando personas o pastores o hermanos predican y uno queda, wow, yo quisiera. Para uno testificar hay que vivir el proceso. Detrás de cada testimonio hay un proceso vivido. Y después de ese proceso vivido hay una victoria. Una victoria de parte de nuestro Dios. Aleluya. Algunas veces nos ocurren cosas que no entendemos o que no le vemos sentido. Pero todo lo que nos pasa va encaminado al cumplimiento de los propósitos eternos de Dios. Aunque ahora quizás no comprendamos nada de lo que sucede, digan todo, es para nuestro bien. Incluso hay momentos en que Dios se mueve sobre nosotros a través de los dones del Espíritu. No entendemos por qué nos sentimos obligados a hacer ciertas cosas, aun cuando nos parece que no tiene sentido lógico. Digan conmigo, un llamado con propósito. Ese es el título de este mensaje. Un llamado con propósito.
Un ejemplo de ello, leí en una oportunidad un libro de una hermana llamada Norma Friedman, donde en su libro escribió: una semana más o menos después de un impulso responsable, se convirtió en una voz insistente: párate en el porche delantero. Ella estaba en su casa, habían quizás acabado de desayunar su familia, preparó la lonchera de sus hijos, de su esposo, para que fueran a trabajar. Luego los despidió a su familia y ella quedó en sus quehaceres de la casa, lavando los platos, arreglando la cama. Pero mientras ella hacía esto, relataba en su libro, dice que una voz impulsaba a ella a que fuera al porche de su casa. Y ella decía, pero yo no quería hacer caso a esa voz. Yo decía, ¿por qué razón habría yo de pararme unos minutos en el porche para nada? Yo tengo muchas cosas por hacer. Pero mientras ella seguía con sus oficios, dice que esa voz era como un disco rayado y la tenía ella inquieta. Así que por fin ella soltó los platos y dijo, iré allá a ver qué pasa, a seguir lo que esta voz tanto me impulsa y me tiene inquieta. Así que decidió y caminó al porche de su casa. Cuando ella se para y tiene algunos minutos allí, ya se encontraba desesperada porque no pasaba nada. Cuando de repente decidió volver hacia lo que estaba haciendo, dice que un carro estaba pasando por el frente de su casa y el conductor, ella lo reconoció. Al reconocerlo dijo, hola, Dios te bendiga, la paz de Dios contigo, la paz de Dios contigo. Y dice que ese hombre, al verla, solamente asintió la cabeza así como que saludando al saludo que ella había hecho, y siguió su camino. Dice el libro que al pasar los años, ella decidió viajar con su familia a un lugar de Estados Unidos llamado Louisiana. Dígame a ver si es así que se pronuncia. No sé cómo se pronuncia, pero ella viajó hacia ese lugar. Estando ella en un evento con su familia, dice que ese hombre, el cual ella había saludado, estaba allí. Se acercó a donde ella estaba y le dijo, hermana Norma, Dios le bendiga, ¿usted se acuerda de mí? Y ella le dijo, claro que sí, me acuerdo de usted. Me dice, ¿se acuerda? Dice el libro, ¿se acuerda ese día que pasaba por el frente de su casa? Era alrededor de las 10 de la mañana y yo iba en el carro y usted me saludó con tanto entusiasmo y dijo unas palabras que quedaron grabadas en mi corazón: la paz de Dios contigo. Yo sentí en ese momento, me sentí alguien especial, me sentí alguien valioso por esas palabras y ese saludo con tanto entusiasmo. Ese día que usted me dio ese saludo, ese día yo iba camino a la grava con una pistola al lado de mi asiento y volarme los sesos porque estaba pasando circunstancias difíciles. Sentía que mi vida ya no tenía sentido, sentía que mi familia ya se había perdido, del trabajo me habían botado, así que no había razón alguna por qué vivir. Y ese día decidí ponerle fin a mi vida porque ya no quería sufrir más. Pero ese día que usted me dijo, la paz de Dios contigo, sentí que era importante y valioso y que aún había razones para vivir. Ese día, en vez de irme a la grava y volarme los sesos, decidí irme a otro lado, conseguí trabajo, me dieron un contrato y hoy estoy sirviéndole al Señor junto a mi familia, gracias a esas palabras que usted me transmitió. Cuando Dios te haga un llamado es porque Él tiene un propósito especial. Es posible que usted no entienda y no comprenda, Señor, pero ¿por qué esto? No le consigo lógica. Es que a veces no nos corresponde a nosotros buscarle lógica y sentido. Solo siga el llamado de Dios, porque Dios tiene un propósito especial. ¿Cuántos dicen aleluya? Hablando de esto, me recuerda a un hombre llamado Ananías. Sé que muchos de nosotros hemos estudiado
acerca de la vida del apóstol Pablo. Claramente cuando leemos las cartas paulinas son cartas que nos inspiran. A mí personalmente ese apóstol Pablo me inspira. Yo lo admiro y no lo conozco, lo conocerá ya en el cielo. Pero yo lo admiro y me inspira. Pero lo admiro más adelante o atrás. Todos sabemos la historia realmente detrás del apóstol Pablo. Pero hay algo que me llama la atención. Hay algo que me llama la atención. El apóstol Pablo, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo. ¿Y quién era Saulo? Un perseguidor. No era que los perseguía corriendo a escondite, era que los mataba, masacraba familia casa por casa. Todo aquel que tenía una Biblia, que confesaba ser cristiano, vivía esa persecución. Pero Saulo, cuando hacía eso, gracias hermanos, cuando Saulo hacía eso, Saulo creía que él lo estaba haciendo bien. Saulo pertenecía a la secta de los fariseos. Cuando escuchamos quizás la palabra fariseo, se nos viene un poco de generación de hipócritas. Pero Saulo era de esa secta de los fariseos. Cuando Jesús estaba como Dios manifestado en carne aquí en la tierra, y los llamó hipócritas a ese grupo de fariseos, era porque él conocía y sabía que esos hombres, aunque eran maestros, porque eran maestros, se conocían las leyes de Moisés al caletre, de cabeza a pie. Hombres de conocimiento, de sabiduría, pero hasta ahí. La vida que ellos llevaban era otra. La Biblia dice que ellos enseñaban bien, pero no vivían ni hacían los que enseñaban. Es decir, que la enseñanza era correcta. Por eso Jesús le decía, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Pero a diferencia de Pablo, Pablo pertenecía a la misma secta de los fariseos. Pablo tenía conocimiento de las leyes de Moisés. Era un hombre guiado e instruido por un hombre muy sabio, un maestro muy sabio llamado Gamaliel. Así que, ¿por qué razón Pablo perseguía a la iglesia y mataba a muchos cristianos? Porque sencillamente a partir de ese momento ellos comenzaron, cuando Jesús estaba en la tierra como Dios manifestado en carne, a los fariseos les ardía que Jesús, siendo hombre, dijera, cuando hacía milagros también decía, te perdono los pecados. Y los discípulos predicaban a Jesús como Dios. Y ellos no querían reconocer eso. Porque realmente la enseñanza de los hebreos, del pueblo santo y escogido de Dios, desde siempre, desde un principio ha sido, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Así que todo aquel que invocaba a otra persona como Dios era blasfemo. Y eso a ellos les ardía. Y Saulo en su momento eso no lo comprendía. Él no comprendía el plan de redención. Él no comprendía la manifestación de Dios en carne. Él no comprendía eso. Así que él, siguiendo las enseñanzas de las leyes de Moisés, él creía, y en su integridad y fidelidad a lo aprendido a las leyes de Moisés, era lo correcto. Lo que él estaba haciendo estaba bien. Pero cuando el apóstol Saulo iba camino a Damasco a seguir matando cristianos, a los que habían huido hasta allá, porque el evangelio se iba extendiendo aún más. Gracias a esta persecución el evangelio llegó aquí a Quinta Crespo.
para que usted vea que todo lo que acontece tiene un propósito. Y el propósito de Dios era que llegara el evangelio a este lugar. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Y resulta que el apóstol Saulo iba camino a Damasco a matar a los que se habían extendido hacia allá. Se están multiplicando esos evangélicos, esos cristianos. Uno los está matando por familia y se sigue multiplicando, se sigue expandiendo el evangelio. Y eso a él le ardía. Así que él se armó con autorización del concilio. Él se armó un grupo de soldados e iban camino a Damasco con una misión: de anular a todo aquel que profesaba el evangelio en ese lugar. Y la Biblia dice que cuando Saulo iba camino a Damasco, se le aparece el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así que cuando Saulo lo llevaron a Damasco, dice que él perdió la vista en ese momento. Lo llevaron a Damasco y allí quedó en Damasco en un lugar. Y Dios le da orden a un hombre llamado Ananías. Ananías, ve a la calle que se llama derecha. Allí va a estar un hombre llamado Saulo. Saulo, ¿qué dijiste? He dicho que allí hay un hombre llamado Saulo. Y allá tú vas, pondrás las manos sobre él. Será bautizado en el nombre de Jesús. Y el instrumento útil me es este. Si usted se pone en lugar de Ananías, podrá comprender como que no entiendo. Ese hombre ha matado a muchos de nosotros y todavía viene Dios a decirme a mí que vaya y ore por él. Me da hasta miedo ir por él. Va a ser que me mate a mí. Pero era la orden de Dios. Así que Ananías obedeció a la orden de Dios. Llegó al lugar, oró por él, lo bautizó en el nombre de Jesús y comenzó el apóstol Pablo a ser un hombre instrumento poderoso de Dios, evangelista a las naciones. ¿Sabe qué me llama la atención? Que Dios cuando todo lo hace a su perfección. A Dios nada se le escapa por alto. El plan de Dios era que el evangelio llegara a cada rincón de cada mundo, de todo el mundo. No había nadie más indicado para ese poderoso ministerio que un hombre que conocía hablar 13 idiomas, Saulo. Porque ¿cómo hace una persona que no esté capacitada, no sepa hablar en otros idiomas, ir a otra nación donde tenga que ver con otro idioma y predicar? Pero Saulo tenía ese conocimiento. Es decir, que Dios vio desde antes de la fundación del mundo. Dios ya había visto el corazón de Pablo, de Saulo. Dios ya sabía su caminar. Dios ya sabía cuál iba a ser la integridad o cómo iba a ser su actuar, su conducir en este mundo. Ya Dios lo había visto. Por eso la palabra de Dios dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Luego dice: esto es a los que conforme a sus propósitos, digan propósito, son llamados. Y luego dice: porque a los que antes, que dice primero, a los que antes conoció, digan conoció. Luego dice: a estos también llamó, predestinó, llamó. Y a los que llamó, los predestinó. Esto me da a entender que Dios, cuando nos escoge, no lo hace de manera egoísta ni caprichosa. A mi Dios no me escogió, así que si yo me pierdo es porque así Dios no lo quiso.
Dios nos ha dado a todos una cualidad muy interesante que se llama libre albedrío. Lo que Dios ha hecho desde antes de la fundación del mundo, porque Él conoce el futuro. No había creado al mundo, ya Dios veía todo. Ya Dios sabía quién iba a ser Jacob, quién iba a ser Ricardo, quién iba a ser Laura, quién iba a ser Petra, quién iba a ser Marcelino, quién iba a ser Marixa, quién iba a ser Juana. Ya Dios sabía. Incluso hay personas que dicen, pobrecito Judas Iscariote. Él lo único que hizo fue cumplir el propósito de Dios. Si no fuera porque Dios así lo escogió, él no tiene la culpa. No. Lo que pasa es que ya Dios sabía quién iba a ser Judas. En su anticipado conocimiento ya Dios sabía que Judas iba a estar allí contado entre los apóstoles. Ojo, entre los apóstoles. Eso para que tengamos conciencia y convicción, porque a veces nos dejamos llevar por las apariencias. Y Judas era contado entre los 12 apóstoles. Pero Dios sabía quién iba a ser Judas. ¿Quién era Judas? Ante los demás Judas era un gran apóstol, pero ante los ojos de Dios Judas era un ladrón. Realmente no había lealtad ni fidelidad de parte de Judas hacia Dios. Y algo más, Dios sabía también que después de que Judas cometiera el error, él no se iba a arrepentir. Porque ciertamente somos seres humanos. Y como seres humanos podemos cometer errores. Pero no nos quedemos ahí. O andar como si nada hubiera pasado y somos seres humanos y así seguimos. No. Dios está esperando de parte de nosotros un arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento es el acto de reconocer y luego cambiar. Esto es arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar, solo llorar y llorar. Ay, si es verdad que lo hice mal y después sigo haciendo lo mismo. Arrepentimiento es reconocer si es verdad, lo hice mal, no debía haberlo hecho. Perdóname, Señor, no lo volveré a hacer. Y no lo sigas haciendo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Dale ese aplauso al Señor, aleluya. Judas tenía libre albedrío, él pudo haber escogido y decir, es verdad, Señor, me equivoqué, me arrepiento, pido perdón, pero no, en vez de eso decidió ir a quitarse la vida, como si no conociera después de su muerte qué iba a pasar. En vez de eso, decidió quedarse aquí, se quitó la vida y no hubo perdón para él. Ojalá nosotros en esta hora podamos evaluarnos, hacernos una autoevaluación de cuál es nuestra condición de vida como cristianos, qué estado llevamos, cómo estamos viviendo, cómo estamos caminando. Una hermana en una oportunidad me decía, ay, hermana Laura, es que yo no quiero ir a la iglesia puro a aparentar. Y yo le dije, hermana, si usted va a la iglesia a aparentar, usted está perdiendo el tiempo. Porque ciertamente a la iglesia no vamos a aparentar. La iglesia es un hospital. ¿Y acaso alguien estando sano va a un hospital? ¿Verdad que no? ¿Quiénes son los que van al hospital? Todo aquel que necesita de un médico, el que está enfermo. Si nosotros venimos aquí es porque necesitamos de Cristo. Necesitamos de nuestro Dios, necesitamos de nuestro Padre, porque reconocemos que somos seres humanos y necesitamos alcanzar ese nivel que Dios espera de nosotros. Si Dios te ha traído aquí, Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito conmigo. Pero está en ti escoger. En una oportunidad, dice la Biblia, una mujer llamada Noemí, ¿la conocen? Qué hermosa historia cuando hablamos de Ruth. ¿Qué llevó a Noemí a que fuera a la tierra de los, ¿cómo se llamaba la tierra donde se fue? Amonitas. Moabitas, de Moab, a la tierra de Moab. ¿Qué fue lo que hizo que Noemí se fuera con su familia a la tierra de Moab? La Biblia dice que donde ella estaba
llegó una fuerte hambruna. No se extrañen porque muchos venezolanos se han ido de aquí de Venezuela a otros países. No se extrañen. Ya Dios todo eso lo sabía. Pero Dios tiene un propósito especial. Creo que todos somos testigos y hemos visto del gran avivamiento que ha transcurrido en cada nación a través de los venezolanos que han ido a otros países. Se ve un avivamiento glorioso en todo el mundo. Su venida se acerca. Y la Biblia dice que a causa de esa hambruna, Noemí y su familia decidieron movilizarse a la tierra de Moab. Moab era una tierra que servía al dios el dios Quemos, el dios Quemos. Y una de sus culturas o de sus costumbres o de sus principios eran sacrificar niños. Y en esa tierra de Moab había una mujer llamada Ruth, moabita. Estando allí Noemí en Moab, se muere su esposo, Elimelech. Se mueren, ella tiene 2 hijos llamados Mahlón y Kelión. Y cada uno de ellos toman una esposa cada uno, moabita, una Ruth y la otra Orfa. Y luego dice la Biblia que luego se murieron sus hijos también y quedó ella sola. A causa de ella soledad, ella le dice a sus nueras: no tengo más nada que hacer aquí. Ve vosotras y busquen maridos para cada una y yo me regresaré a mi tierra porque no tengo nada aquí. No tengo nada ni nadie. ¿Qué me detiene de estar aquí? Dice que sus nueras empezaron a llorar y a abrazarlas. Y cuando Noemí le dice a ellas: ve y vuélvense a su lugar, hagan con ustedes, cásense, busquen a su marido. Dice que Orfa, aunque lloró en el momento porque sintió tristeza de que su suegra se iba a ir y ya no estaba su esposo, ella tomó la decisión de volverse a donde estaba su familia y dejar a Noemí. Pero Ruth, a cambio Ruth tomó otra decisión. Y Ruth dijo: no, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. A donde tú vayas, yo iré. Acá podemos ver y evaluar que ambas tenían libre albedrío. No fue porque Dios tuvo más preferencia con Ruth más que con Orfa, no, es que ya Dios había visto en su anticipado conocimiento quién iba a ser Ruth. A pesar de no pertenecer al pueblo de Israel, una mujer moabita, que quizás muchos de ellos podrán pensar que era indigna de ser parte del pueblo santo de Dios. Pero en su anticipado conocimiento Dios la vio, Dios la evaluó, Dios examinó su corazón, Dios la conoció, luego la llamó a través de Noemí y le dio un propósito especial en ella. ¿Quién iba a imaginar que a través de Ruth vendría el Mesías? ¿Quién iba a imaginar que a través de esta mujer moabita iba a ser el linaje donde vendría el Mesías? Ruth era la abuela, no la tatarabuela de David. ¿Qué iba a pensar Ruth? Que para ese propósito grandioso Dios la iba a tener allí. Pero Dios dio algo especial en ella. Dice la palabra de Dios: mi embrión vieron tus ojos. Allí donde tú estás sentada o sentado, Dios sabe qué hay en tu corazón. Quizás usted está atravesando alguna circunstancia o situación difícil en su vida y dice: Señor, yo no entiendo por qué me pasa esto. Señor, yo te he servido con fidelidad, te he amado, he trabajado para ti, he sembrado, Señor. Ya no sé qué más hacer. Lo pongo en tus manos, ¿sí? Déjalo en las manos de Dios. Porque Dios tiene un propósito especial en tu vida. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Como padres, como madres, Dios tiene un propósito.
Yo a veces me he preguntado, en una oportunidad incluso me evaluaba y decía yo, definitivamente Dios sabía qué padre debía darme a mí. Mi padre, Pastor Pablo Báez, quizás no era el hombre más cursi ni más cariñoso, consentidor. Un hombre que trabajó mucho por su familia, por la unidad de su familia, por el bienestar, y nos demostraba con testimonio cómo ser fiel e íntegro a Dios, y nos demostraba cómo se recibían las bendiciones de Dios a través de nuestra fidelidad a Él. Su testimonio intachable dejó una clara huella, todavía sigue dejando huellas en mi vida, mi padre, el cual admiro mucho. Y si quizás yo veo a otros que son como más consentidores, apachuchurran, y ay, mi bebecita, mi niña, y quizás ese no era así conmigo, pero agradezco a Dios por el padre que Dios me ha dado. Gracias a su testimonio, hoy estoy aquí. Dios sabía cuál era el padre que yo necesitaba. Y hoy me pongo a pensar y digo, Señor, desde el día que tú me permitiste ser madre, yo sé que tú lo has hecho con un propósito. Permítame, Señor, cumplir ese propósito por el cual tú me has llamado, de instruir a mis hijos por el camino de la salvación. Yo quiero decirte en esta tarde, Dios tiene un propósito especial con cada uno de ustedes. Pueden colocarse en pie en esta hora. Dice el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Lo que Dios ha comenzado en ti, la perfeccionará. Yo no sé cuántos lo creen. Alguien quiere pasar a este lugar y decir, Señor, desde que yo llegué a este lugar, tú comenzaste una obra en mi vida. Yo quiero seguir viendo con mis ojos esa obra, cómo va marchando, cómo va perfeccionando. Ayúdame, Señor, a hacer testimonio para otras generaciones. Alguien con ese corazón deseoso de cumplir el propósito y el llamado de Dios quiere pasar a este lugar. O levanten sus manos en esta hora y cerremos nuestros ojos y digamos al Señor, cumpla su propósito en mi vida. Yo quiero pedirle a mi esposo, pastor de este lugar, si hay pastor adjunto, pastor asistente, acá en este lugar, que pasen por este lugar y vamos a poner las manos. Amén, vamos a imponer las manos sobre cada uno de estos hermanos que han pasado por este lugar. Hoy yo te pido en este momento, haga una oración personal con Dios. Él es tu padre, Él es tu amigo. Cuéntale a Dios tu proceso. Dígale, Señor, he vivido esto, he vivido aquello. He hecho esto, he hecho lo otro. Señor, ¿qué pasa conmigo? Yo quiero avanzar, Señor. Yo quiero, Señor, que tú hagas una obra especial en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Si tú me has llamado a este lugar es porque tú tienes un propósito especial en mi vida. Levanten su voz en esta hora. No se entiende, me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Gracias por mirarme, Señor. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes,
mismo se entiende. Me conoces, más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Vamos, hermanos, Toma el suéltale al control de Señor mi tus vida. cargas. Él está aquí para Tu plan ayudarte. anhelo Él más está que el aquí para mío. consolarte. Suelto mis Él está planes. aquí, su mano Te suelto poderosa mis está extendida hacia ti, decisiones. hermano. Toma el control de mi Aleluya, vida. aleluya. Aquí está tu Plan Dios, anhelo más que iglesia. el mío. Gracias, Te suelto mis Señor. sueños, te Gracias. suelto mis Gracias, deseos. Señor. Toma el control de mi vida. Aquí está la vida de Anhelo más que el Dios para mío. escuchar. Te suelto mis Eres planes. el Dios que Suelto te mis ve, eres el Dios que te escucha, Toma el control de iglesia. mi vida. Él está trabajando a tu favor. Anhelo más que el mío. Te suelto Él mis perfecciona sueños. su obra en ti. Te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis sueños. Te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. Te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo que tú tienes es mucho mejor. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto
suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis cargas, Te suelto mis te decisiones. suelto mis fallas. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Mi amado, mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, mi amado, y todo lo que ves he preparado para ti. Mi amado, mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. No importa todo lo que cueste, su presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, su presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra. Mi amado, mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Mi amado, mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, Mi amado, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti.
aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento levantaré, mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí conmigo, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Dígale al Señor, mi amado, mi amado, mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Qué hermoso es nuestro Dios, qué hermoso es nuestro Rey, aleluya. Gracias, amado de nuestra alma, por este hermoso servicio en tu presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Recordando el día de mañana nuestros dos servicios a las 9.